Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a revisar un equipo que poco a poco se ha ido integrando dentro de los talleres de joyería, principalmente en los que han integrado dentro de sus filas los equipos de asistencia neumática para trabajos de grabado y de engaste. La idea, bueno, no es extendernos tanto en este video, sino que entregar información general que les sea de utilidad al momento de adquirir este tipo de equipo y cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener en ello. Así que sin darnos tantas vueltas, vamos a tratar de explicarlo de manera breve y concisa toda la información que necesiten ustedes para poder adquirir este tipo de equipos. Bien, eh, bueno, voy a contarlo desde mi experiencia y de la experiencia igual de algunos usuarios, cuáles son las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al adquirir este tipo de equipos. ¿Ok? Bien, el equipo, en este caso el compresor de aire, consta de dos partes importantes. Obviamente no es que esta sea la regla, pero para las funciones, para el tipo de trabajo que nosotros realizamos, es importante e ideal que esto sea así. O sea, un motor que entrega un flujo de aire y un tanque que reciba este aire y lo presurice para que mantenga un flujo de aire constante a nuestro equipo de asistencia neumática. Entonces, primera consideración, no adquirir un motor que va a entregar un flujo de aire directo a nuestro equipo de asistencia neumática, sino que idealmente un motor que cargue un tanque de aire y que sea el tanque el que nos entregue un flujo hacia nuestro equipo de asistencia neumática. ¿Por qué razón? En primer lugar, el desgaste del motor en sí. Si el motor está permanentemente funcionando, la vida útil de este motor va a ser inferior. Entonces, ¿qué pasa con los equipos con tanque? Es que el motor se enciende, carga el tanque y una vez llena el tanque de aire a una presión que está establecida por el fabricante, el motor se detiene, por tanto descansa. Y nosotros seguimos trabajando con la presión que está contenida en el tanque, la cual obviamente a medida que vayamos utilizando, se va a ir bajando, bajando hasta llegar probablemente en este caso a unos 2 psi y luego se va a encender nuevamente el motor y lo va a volver a llenar. ¿Ok? Este segundo manómetro es opcional, aunque es bastante importante, uno debería adquirirlo de hecho para estos equipos, y es el control de presión hacia nuestro equipo de asistencia neumática. Muchos equipos tienen partes que son un poco delicadas, por tanto es ideal que nosotros regulemos desde acá, si es que el equipo no lo tiene, el equipo de asistencia neumática me refiero, tener un control de la presión que va a llegar al equipo. La idea es que obviamente la presión, en este caso del tanque, que son aproximadamente 120 psi, no sea la presión que entreguemos directamente a nuestro equipo porque podemos dañarlo. Por eso es importante revisar esto. Si nuestro equipo de asistencia neumática no tiene un manómetro de control de presión hacia el equipo, es importante adquirirlo. Ahora, muchas veces, como en este caso particular, o en mi experiencia, el equipo cuando yo lo compré venía con este segundo manómetro, así que no tuve que adquirirlo. Entonces, de hecho, tengo un doble control, porque mi equipo de asistencia neumática tiene un reloj, en este caso un manómetro que regula la presión que se va a entregar al equipo y otro segundo manómetro que regula igual la presión hacia la pieza de mano. Un poco bastante más complejo. Entonces, eso es importante, que sea un motor con tanque. Ahora, el tamaño del tanque. El tamaño del tanque va a depender del flujo de trabajo y de cuánto tiempo nosotros queramos que esté funcionando el equipo. Por ejemplo, en este caso particular, tengo un tanque de 35 litros, que creo que es más que suficiente porque dependiendo del flujo de trabajo y en los casos donde más he requerido trabajar con el equipo, el tanque se llena aproximadamente 2 o 3 veces al día. Eso a lo mucho. No recuerdo que el tanque se haya tenido que llenar más veces durante un día. Y si el flujo obviamente es bastante bajo de trabajo, o son trabajos delicados, como son más que nada detalles ornamentales, muchas veces el tanque me puede durar una semana funcionando, o un par de días, 2, 3 días, sin que el motor vuelva a encenderse. Entonces es importante eso. Un equipo, en este caso, como les comentaba, 30 litros, 35 litros, incluso 25 litros como mínimo puede ser bien, pero más pequeños
implica que esto va a estar permanentemente funcionando. O sea, mientras más pequeño el tanque, significa que se va a descargar más pronto, por lo tanto el motor va a funcionar más veces. Y lo que menos queremos es que el motor se vaya desgastando por uso, porque esté funcionando permanentemente. Así que si tienen espacio, pues incluso podrían elegir un tanque mucho más grande, probablemente unos 50 litros, si es que el espacio se los permite. Y eso implicaría que probablemente el tanque se va a cargar una vez, probablemente a la semana o una vez por día. Depende mucho del flujo de trabajo. Eso es algo bastante subjetivo, así que no quiero arriesgarme a decir de que el tanque va a durarle un día, va a durar medio día o va a durarle una semana. Pero en mi experiencia va a depender mucho del tipo de trabajo. Desde trabajos, por ejemplo, de esculpido, donde hay mucho desgaste del equipo, o sea, mucho flujo de aire para poder hacer los trabajos, el tanque se puede llenar unas 2 veces en el día. Y para trabajos, por ejemplo, de grabado, de letra, lettering, generalmente puede estar una semana el equipo sin volver a cargarse y de pronto se enciende. Así que ojo con eso, cuando se prende uno se puede asustar un poquito. Aunque el ruido no es fuerte, pero de repente uno puede estar como muy tranquilo trabajando y el ruido lo puede sorprender. Eso es como detalle. Otra cosa importante que me preguntaban es de cuánto debería ser la potencia del motor. Bueno, la potencia del motor va a implicar el tiempo de carga, el tiempo de funcionamiento de este. O sea, un motor mientras más HP, mientras más caballos de fuerza tenga, va a tener más potencia, por tanto va a cargar con mayor velocidad el tanque. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tanque de 50 litros, va a requerir mucho más tiempo, por tanto es ideal que sea un motor con bastante más energía. Ahora, dentro de este equilibrio, estoy hablando de este equipo bien en particular, tengo un motor de 2 HP, de 2 caballos de fuerza, y eso significa que mi tanque de 35 litros tarda aproximadamente 3 minutos aproximadamente en cargarse. Y cada vez que se tiene que recargar es aproximadamente la misma cantidad de tiempo, 2 a 3 minutos. Eso es para que tengan como referencia. Ahora, si este motor, por ejemplo, fuese de 1 HP, se va a tomar el doble de tiempo en cargarse. Ahora, si el tanque fuese el doble de tamaño, por ejemplo, de 70 litros, con este motor de 2 HP probablemente se va a demorar el doble, o sea, unos 6-7 minutos en cargar. Entonces, de ahí pueden tener una referencia. Repito, motor de 2 HP, tanque de 35 litros, aproximadamente 3 minutos en cargar. Yo creo que desde ahí uno puede hacer una ecuación simple y poder determinar más o menos cuándo van a ser los tiempos de funcionamiento y de carga del equipo cada vez que éste se descargue. Eso es como detalle importante. Ahora, detalle no menor es el tipo de equipo, el tipo de compresor de aire. Lo ideal, y esto es para proteger nuestro equipo de asistencia neumática, es que el equipo sea de uso dental. ¿Por qué de uso dental? Porque los equipos de uso dental tienen dos características que son súper importantes para proteger nuestro equipo y también para protegernos nosotros, comillas. Y me refiero a que son libres de aceite, o sea, no hay flujo de aceite en el proceso, o sea, no es que pase aceite del motor al tanque y nos entregue un flujo de aire sucio que puede contaminar todo el sistema y que por tanto podría contaminar nuestro equipo de asistencia neumática dañándolos de hecho. Pasa mucho en los equipos, por ejemplo, de GRS que tienen muchas partes, filtros y cosas que pueden dañarse con mayor facilidad por el mal uso, en este caso, de utilizarlos con un compresor normal. Recuerden que uno puede ir a una tienda o comprar un equipo que va a ser muy parecido a esto, con un motor, con un tanque, pero son de uso industrial. De hecho, funcionan muchas veces para pintar o para otro tipo de servicios, pero no para los equipos de asistencia neumática que tienden a ser bastante más delicados. Entonces, la ventaja de los equipos, de los compresores de aire de uso dental es principalmente que el flujo de aire es libre de aceite, o sea, muy bajo en partículas que puedan contaminar el flujo hacia el equipo de asistencia neumática como tal. Y lo otro, dato no menor, y ahí es donde les comentaba de protegerse uno también, es que son de bajos decibeles. O sea, el ruido que emiten es bastante bajo, de hecho aproximadamente 60, 70 decibeles.
que es básicamente el ruido que puede generar una conversación o tener la radio encendida dentro del taller. A diferencia de los equipos industriales que tienden a tener un ruido mucho más fuerte, lo que implica si uno lo tiene dentro del taller, un ruido que puede ser bastante molesto y que a la larga nos puede producir un daño a nivel auditivo. Así que esas son las consideraciones súper importantes. Entonces, recapitulamos. Motor de 2 HP para un tanque de 35 litros que se llena aproximadamente con ello en 3 minutos aproximadamente. Eso es como las consideraciones en cuanto al tiempo de funcionamiento y vida útil del motor. Otro dato es que sea de uso dental, por lo que les comentaba. Los equipos de uso dental son libres de aceite, por tanto el flujo de aire va a ser limpio. No va a tener partículas, trazas de cositas, basuritas, aunque siempre todos estos equipos van a tener filtros que van a proteger de cualquier partícula. Tenemos que estar atentos a la limpieza de ellos también. Y, como les comentaba, un dato no menor que nos va a proteger a nosotros en el tema de salud auditiva es el hecho de que los decibeles, en cuanto al ruido cuando está funcionando esto, son bastante bajos. Entonces, importante ese tipo de consideraciones. Ahora, generalmente los equipos de asistencia neumática, si bien varían uno u otro las exigencias de flujo de aire, incluso obviamente el tipo de pieza de mano con la que se está trabajando, el tipo de trabajo que se está haciendo va a requerir más o menos flujo de aire. Entonces no me quiero arriesgar a decir, no, compre un equipo de estas características o de esta otra. Yo creo que eh, tener un equipo que vaya dentro del rango promedio va bastante bien. Y como les comentaba, un equipo con un tanque de 25 a 45 litros va a andar perfectamente. Con un motor de 1 HP a 2 HP, perfecto. Y por sobre todo, y recalco esto como un punto súper importante, que sean compresores de aire de uso dental por las razones que ya les explicaba. Flujo de aire limpio y bajos decibeles en el momento en que está funcionando. Eso, colegas. Así que obviamente cualquier duda lo pueden presentar dentro de los comentarios. Así que eso, agradecido obviamente por su tiempo. Un abrazo y estamos en contacto. Chao, chao.